segundo bloque con voz propia y ahora sí cerramos la semana invitándolas a reflexionar con estas conversaciones de género entre Diana Mafía y Fabiana Túñez. La filosofía dialoga con la política. Hoy analizamos los signos de violencia con voz propia. Fabiana, algo en lo que vos tenés mucha experiencia y que me gustaría dialogar con vos es el tema de la violencia, porque parece que la violencia solo se ve cuando es violencia física, cuando es algo que ya no es ocultable, pero todas las formas de violencia que incluso nuestra ley nos protege con respecto a ellas, y todos esos síntomas, esas primeras señales que nos ayudarían a no llegar a formas extremas de violencia. ¿Qué pasa que es tan difícil percibirla? En realidad pasa porque fundamentalmente esto va siendo como una gota que horada la piedra, ¿no? Como que tic, tic, tic. Y justificamos actitudes cotidianas que claramente después desembocan en violencia física. Podemos hablar de los celos, el control, el aislamiento, el controlar los horarios, controlar el dinero, condicionar cada acto y cada palabra de nuestras vidas. Entonces no nos damos cuenta y después empieza también la descalificación, la humillación. Esto es violencia psicológica. Lo que pasa es que nos cuesta como sociedad identificar que la violencia psicológica, que además también la podemos denunciar, es violencia y es el inicio de una etapa donde después termina también en violencia física. Bueno, esas formas de violencia las estamos marcando en la relación interpersonal, pero en realidad si pensamos en los paradigmas sociales, en las formas de concebir la masculinidad y la feminidad, las mujeres son tratadas como inferiores, como incapaces en muchos órdenes sociales. Es mucho más difícil entonces pedirle a una mujer que sea consciente de que discriminarla, minorizarla son formas de violencia, cuando socialmente hay estructuras que la ponen en esos lugares de inferioridad. No cabe duda que la realidad es que lo que vemos en los medios de comunicación, en las películas, en los avisos, también fomentan esta idea de la mujer como un objeto, como una cosa de pertenencia, que no piensa, que no tiene ninguna capacidad para nada. Esta humillación permanente que se hace socialmente de la mujer es el caldo de cultivo para que después haya una violencia que está extendida de la forma que se extiende a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Le cuesta mucho a la mujer identificar que está en un vínculo de violencia. ¿Y sabes, Diana, lo que más le cuesta es ponerlo en palabras? Porque el poder del agresor está en el silencio. Y cuando la mujer comienza a pedir ayuda, ahí empieza a salir de la violencia. Hay que trabajar mucho el no tener miedo. Salir de la violencia, hablar sin ningún lugar a dudas, es el primer paso. Hay maneras de hablar de violencia, pero a veces hay mujeres que están encerradas en sus casas sufriendo esa situación. Y hay chicas muy jóvenes que a veces no pueden plantear esto abiertamente. Yo valoro mucho el trabajo que han hecho las jóvenes con las redes sociales. El poder contar su experiencia en las redes y que allí sea el lugar donde son escuchadas y sobre todo donde son creídas. Movimientos que hay como Yo sí te creo, No nos callamos más, Mirá cómo nos ponemos, que usan las redes sociales precisamente para manifestar que están sufriendo violencia, que están sufriendo abuso. Yo creo que hablar, perder la vergüenza, hablar con nuestra vecina, con nuestra compañera de la fábrica, con nuestra compañera de la oficina, con nuestra familia, aunque a veces la familia no quiere escuchar, pero la realidad es que hablar y este movimiento maravilloso que se ha formado, como vos bien decís, de jóvenes que salen a la calle a decir que no nos callamos más, estos son pasos que se están dando adelante en cuanto a la transformación histórica que se está produciendo en la sociedad argentina con respecto al repudio hacia toda forma de violencia.
A lo mejor podríamos pensar que así como hay alarmas para la violencia, hay protecciones también, ¿no? El no romper nuestras redes de vínculos, el tener espacios de confianza donde poder hablar, pero sobre todo el tener algunos modelos de identificación, algunas mujeres que las vemos como con vidas posibles, que también son vidas posibles para nosotras. No esas superheroínas que son inalcanzables, sino esas mujeres que nos inspiran, que nos ofrecen modelos en los cuales podemos identificarnos y decir, yo podría ser como ella. Ahí las escuchábamos a Diana y a Fabiana hablando de los signos de violencia, ¿no? Que son a veces un goteo constante, nocivo, y la importancia de identificar la violencia psicológica como el comienzo de algo que se puede convertir en algo mucho peor y mucho más grande. Identificar la violencia psicológica, hablar, buscar espacios de contención, y si no encontramos esta contención, estos espacios donde nos puedan contener, en una amiga, en una familia, siempre a recordar que tenemos a disposición la línea del 144 para recibir ayuda y una mano, bueno, para las que estemos atravesando este tipo de situaciones o hayamos atravesado. Ahora cerramos con una última noticia. Esta semana, con Voz Propia, difunden recomendaciones para evitar lo que se conoce como sextorsión. Mirá. El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolín, advirtió que la amenaza o el chantaje digital conocido como sextorsión se puede evitar tomando algunas precauciones, haciendo también la denuncia cuanto antes, guardando las evidencias y preservando los mensajes para rastrear la cuenta. De esto hablamos en nuestro programa cuando tuvimos a las chicas de Activismo Feminista Digital, pero también podés encontrar recomendaciones no solo en esta cuenta, Activismo Feminista Digital, sino también en fiscales.gov. Allí, bueno, hay una exhortación de especialistas que detallan cómo podemos hacer para cuidar los contactos, evitar las interacciones de carácter íntimo con personas de las cuales no se tienen referencia y achicar las posibilidades de ser víctimas de lo llamado o conocido, mejor dicho, como sextorsión. Y ahora sí, hemos llegado al final de una nueva semana con Voz Propia. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras este programa. El lunes vamos a volver a encontrarnos, como todos los días, a partir de las 4 de la tarde en la pantalla de la televisión pública argentina. Nos vemos. Buen fin de semana. Pásenla bien.